Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers... Bienvenidos al Laberinto Cultural, este espacio que realizamos desde Radio Torre Pacheco junto con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Torre Pacheco. En este espacio siempre les vamos a acercar esas propuestas culturales interesantes que nadie se debe perder, porque nosotros en nuestro laberinto, pues como no nos perdemos, también recomendamos que no se pierdan el escuchar este espacio. En el programa de hoy, nuestro laberinto número 54, vamos a tener la entrevista que ha realizado Luis Artés. Ha hablado con el fotógrafo Juan Manuel Díaz Burgos. Él expone en este momento en el Teatro Romano de Cartagena. José Victoria ha hablado con Trini Vera, que ella ha escrito un libro titulado La ermita de Roldán. Y seguimos con la temática de los libros, porque Ana María nos va a acercar otro libro y así pues todos querremos leer más. Una película que nos comenta Luis Artés como cada semana. También tenemos en nuestro laberinto el apartado de consejos y sugerencias. Tenemos un fin de semana cargado, repleto de muchas cosas para entretenernos. Aquí no se va a aburrir nadie en Torre Pacheco. Y ya finalizaremos con una canción de nuestro primer invitado, el fotógrafo Juan Manuel Díaz Burgos. Todo esto, pues, realizado con muchísimo cariño, los que estamos cada semana en este laberinto cultural. Reciban los saludos de quienes hacemos este espacio. Saludamos, como siempre, damos la bienvenida a nuestros amigos y compañeros, a Luis Artés, Ana María Peinado, José Victoria y una servidora, Micaela López. Comenzamos este laberinto cultural. Esperamos tus sugerencias, comentarios y opiniones acerca de este programa. Contacta con nosotros a través de nuestro correo electrónico laberintocultural@torrepacheco.es o utilizando la cuenta de Facebook de la biblioteca, Facebook Biblioteca de Torre Pacheco. Bueno, en nuestro laberinto cultural de hoy tenemos una cita con el fotógrafo cartagenero Juan Manuel Díaz Burgos, porque realmente lo que da la impresión de que en Cartagena hay una fiesta de la fotografía que casi ya es permanente, Juan Manuel. Ahora tenemos una exposición, Lux Petrae, que se inauguró hace unos días en el Teatro Romano de Cartagena con fotografías tuyas dedicada a los restos de arqueología del Teatro Romano. Cuéntanos un poquito en qué consiste la exposición, Juan Manuel. Bueno, Luis, pues mira, la exposición no es ni más ni menos que he querido dar una visión, una mirada mía a lo que entiendo es una de las joyas de la ciudad, ¿no? Y que para mí trae muchos recuerdos hasta incluso infantiles, ¿no? Tú sabes, como buen cartagenero, que hasta de pequeños fantaseamos aquí en Cartagena los niños fantaseamos con ese mundo que sabíamos que había existido aquí en tiempos pretéritos y que de alguna manera éramos pues una especie de privilegiados, ¿no? El vivir en un sitio así. El tiempo y la historia ha hecho que años después pues estén sacando a la luz todo este rico patrimonio que tenemos, y para mí hacer un trabajo sobre eso pues ha sido un lujo y un privilegio. Muy poético, ¿no? Sí, tiene una carga poética también el trabajo, evidentemente. Claro. Ahí está muy vinculado a una relación de fotografías tuyas del presente con otras de José María Rodríguez Valero, ¿he entendido? Es que no he podido ver la exposición todavía. Sí, así es. Yo entendía que para entender el presente había que conocer también el pasado, ¿no? Y qué mejor que la foto de José María, que fue la persona que creo que lo recogió en su doble condición de fotógrafo de prensa y por ser además también persona que estuvo viviendo en el mismo barrio donde tenía el teatro debajo de sus pies, ¿no? Eso que llamamos Fiesta de la Fotografía continúa con la exposición colectiva 25 años de la última muestra de Afocar en el Palacio Molina, con fotografías tuyas de Santiago Andreu, Sergio Ferreira, Carlos Gallego, Antonio López, Miguel Martínez, Pedro Martínez, José Luis Montero, José María Navarro Cayuela, Eduardo Railo, José María Rodríguez Valero y Moisés Ruiz. Los tengo que nombrar a todos porque estimo mucho el grupo. ¿Qué significó Afocar en la historia de la fotografía de la región, Juan Manuel? Pues yo creo que después, 25 años después, ahí está el germen de aquel grupo de jóvenes en aquel momento, que muchos de ellos o muchos de nosotros nos iniciamos en el mundo de la fotografía
y que 25 años después seguimos tan frescos, y yo creo que con muchísimas ganas de seguir trabajando. Fue una experiencia maravillosa por lo que suponía, tanto en el contexto técnico y de aprendizaje de los unos con los otros, y sobre todo en el contexto humano, ¿no? De aquella relación pues nacieron cantidad de compañeros y de amistades que a día de hoy se mantiene, y eso es un tesoro, pues los tiempos que tenemos, muy grande, ¿no? A mí la exposición me pareció interesantísima porque, como tú has dicho, situando 25 años después, se muestra una solidez y una rigurosidad en los trabajos muy fuerte, ¿eh? Sí, así, ya te digo, yo creo que todo desde nuestra frontera y cada uno de su perspectiva ha ido creciendo, desde luego, y yo creo que se manifiesta en la exposición. Esa fiesta de la fotografía en Cartagena continúa con una publicación de Juan Manuel Díaz Burgos sobre la historia de Afocar 1957-1989. ¿Hubo muchos Afocar en España o Afocar no se desarrolló una sociedad con tanto poder fotográfico? Sí, hubieron y existen algunos. Bueno, en aquel momento, desde luego, era cuando más poder tenía el asociacionismo en España, y desde luego han habido asociaciones muy potentes y siguen habiéndolas, pero lo que sí es cierto que la nuestra lo fue, y lo fue por muchos motivos, y lo fue por trabajo y por constancia, y porque el grupo de gente que estábamos pues fue la verdad un lujo, y haber participado de esa experiencia, y eso se manifestó en muchos sentidos. Bueno, la fiesta de la fotografía continúa por la exposición que ya comentamos en un programa anterior de José Carlos Ñíguez en el Palacio Consistorial, y celebramos la fotografía constantemente. Es una ciudad que siempre ha estado muy vinculada a la fotografía y realmente tiene muchísima afición, tanto de personas que la hacen como de personas que la contemplan. ¿Qué fotógrafos le interesan hoy a Juan Manuel Díaz Burgos? A nivel de local, nacional, internacional. Bueno, los que más. Hacer un recorrido ahora mismo, bueno, yo creo que es la nómina es grande, ¿no? Porque cuando tú vas a hacer un recorrido por toda el panorama internacional, pues nos llevaría tiempo, pero yo creo que nos tenemos que remitir siempre a los clásicos, ¿no? Para mí de Duanon, Robert Frank, eso por poner un ejemplo de internacionales, ¿no? En el contexto nacional, para mí, yo creo que Cristina está marcando una época, y es una auténtica, para mí, es el paradigma de la fotografía a nivel nacional, aunque también hay otros muchísimos fotógrafos, como el caso de Chema Amador, y después, dentro del contexto de gente no tan conocida, otros que hacen un trabajo muy serio también. Y dentro de la fotografía ya regional o local, pues hombre, el trabajo de Moisés siempre hay que respetarlo muchísimo. Para mí es un grandísimo fotógrafo, como también el de cualquiera de los compañeros que ahora mismo están colgados dentro de la exposición de Afocar, tienen el mismo respeto para mí. Bueno, entonces es obligatorio y aconsejable visitar la exposición Luz Petrae de Juan Manuel Díaz Burgos en el Teatro Romano. Hay que ir a ver la exposición 25 años de la última muestra de Afocar en el Palacio Molina, la de José Carlos Ñíguez en el Palacio Consistorial, y que continúe muchísimo tiempo esta fiesta de la fotografía. Muchas gracias, Juan Manuel, por tu amabilidad, por atendernos. Muchas gracias a ti, Luis. Y si nos pudieras sugerir una canción importante para ti, que cerremos el programa hoy con ella. Pues mira, una canción que de joven me marcó mucho, todo el soul americano, y en concreto Aretha Franklin. Muy bien. Es una pequeña oración. Muy bien, muy bonita la canción. Bueno, pues un abrazo fuerte, Juan Manuel, y muchas gracias. A ti, Luis. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Esperamos tus sugerencias, comentarios y opiniones acerca de este programa. Contacta con nosotros a través de nuestro correo electrónico laberintocultural@torrepacheco.es o utilizando la cuenta de Facebook de la biblioteca, Facebook Biblioteca de Torre Pacheco.
El domingo día 16 de marzo a las 6:30 de la tarde y en el Centro Cívico de Roldán se va a presentar un libro sobre la historia de Roldán y la creación de su ermita. Se trata de La ermita de Roldán, su autora Trini Vera, con la cual tenemos la oportunidad de hablar de cómo surgió esta idea y qué es lo que se cuenta en esta obra. Pues nada, el libro surge porque yo siempre estoy buscando o intentando, ¿no?, la investigación de nuestro pueblo, de Roldán, porque creo que los pueblos carecen de esa historia. Y bueno, viendo todo el material que disponía, pues empiezo a escribirlo, pero por aquella época me surgen unas personas buscando información de la iglesia. Y entonces pensé, bueno, ¿y por qué no? Si hay documentación suficiente, y de ahí surge la idea de hacerlo, sobre todo está focalizado en lo que es la ermita de Roldán. ¿Ha llevado mucho tiempo de investigación? Bueno, investigación que llevo mucho tiempo, porque lo estoy haciendo a nivel general de todo el pueblo, incluso algunas cosas del municipio. En concreto, sobre lo que es la historia de la iglesia, el dedicarme a escribirlo ha sido unos 2 años. ¿Y ha tenido que buscar en archivos, tanto de Murcia? Por supuesto, los archivos, que es una lástima porque los más importantes como son los del archivo de la catedral, que permanece cerrado, y el archivo de diocesano, y luego, pues bueno, a todos los archivos que hay en Murcia y Cartagena y alrededores, creo que me lo he investigado bastante. Todo eso, y bueno, y local, digamos que solamente el archivo de la parroquia de Torre Pacheco es que posee más información, pero tampoco la suficiente. Pero bueno, entre unas cosas y otras, y sobre todo de lo que me han transmitido la gente de aquí del pueblo que ha conocido, que tiene alguna documentación o referencias que le han llegado oralmente, y basándome en todo esto, pues así lo he hecho. Supongo que esa experiencia, esas fuentes de personas del pueblo, personas mayores, supongo que habrá sido también muy enriquecedora para Trini. Pues sí, porque la verdad es que, sobre todo, hago mucho hincapié en que yo cuando pido información trato de que se quede reflejada. Entonces, tengo muchas personas grabadas. Antiguamente era con el cassette, ¿no? Para que quede constancia de que, vamos, que no es que me invento yo las cosas, sino que lo que me han contado, ¿no?, lo que me han transmitido. Y además de fotografías y la documentación que he podido recoger, claro. Trini tiene mucha información acerca de Roldán, sus costumbres, tiene varias exposiciones realizadas, creo, acerca de imágenes de Roldán. Pues sí, esa es otra, porque buscando o investigando sobre el tema de Roldán, pues vi que la gente mayor tenía fotografías, no muchas, porque por entonces aquí el pueblo no era precisamente que se fotografiara mucho, ni que pasaran los fotógrafos de vez en cuando, pero sí que había. Entonces, de alguna manera les dije si me las prestaban, porque esa era otra. Algunas personas lo que querían era dármelas, pero yo, para que no se prestara mala cosa, digo, pues que los hijos pensaran, pues mira, se va a aprovechar en este momento de ellos. Digo, no, yo me las llevo, las escaneo y vuelven a su sitio. Entonces, así lo hice y ya he hecho 3 exposiciones. ¿Y tienen alguna publicación más? ¿Algún otro libro? Sí, tengo otra publicación que me la pidieron la Asociación Defensa de la Mujer con motivo del Día del Trabajo. Eso fue para el 2002. Hice un trabajo también que es toda la evolución de la mujer trabajadora en Roldán en el siglo XXI. ¿Podemos conocer en qué año comienza un poco la historia del libro? ¿Empieza la historia de esta ermita de Roldán? ¿A qué año nos tenemos que remontar? Bueno, el año exacto no lo hemos podido conseguir, pero yo sí que por la información que tengo, la sitúo a principios de 1700. A principios de 1700. Sí, que fuese la ermita que hay, o sobre otra anterior, porque hay también en la ermita, aquí se hizo una restauración hace unos años y aparecieron unos bocetos, y es como una ermita ardiendo, que nadie la recuerda, pero no sabemos si sería la primitiva y que había en su momento, o que sea esta, es la duda que hay, pero sobre todo sí que hay indicios de que en el 1700 ya existía la ermita en Roldán.
Este libro se va a presentar, como decíamos, el domingo, día 16 de marzo, en el Centro Cívico de Roldán, a partir de las 6:30 de la tarde. Sí. ¿Y dónde se puede conseguir, dónde aquellos oyentes, aquellos vecinos de Roldán y del municipio y de otras localidades que les interese la historia de la tierra, dónde lo pueden conseguir? Bueno, en principio, pues dirigiéndose a mí y aquí en la librería que hay en el pueblo también se podrá recoger. Y no sé si, pues para mí tampoco lo hemos hablado, si en la parroquia se podría también recoger. Uh-huh. Y por último quisiera también hacer destacar la labor misionera y solidaria que ha tenido y tiene Trinivera. Ha colaborado con Centroamérica. Bueno, eso fue pues una época, ¿no?, de mi vida que pensaba que si yo de alguna manera me sentía que había recibido algo que muchas personas no tienen, que yo también estaba de alguna manera obligada pues también a colaborar con los demás. Entonces pues son 3 años que estuve un tiempo en Centroamérica, en El Salvador, más en concreto, y Bolivia. Y a partir de ahí pues también realicé pues eso, cuando vienen algunos proyectos, que incluso hay uno del ayuntamiento que fue muy grande cuando hubo el terremoto, no me acuerdo ahora mismo. ¿Nicaragua? ¿En Nicaragua? No, fue en El Salvador. Ah, en El Salvador sí, también. Sí, hubo un terremoto y, bueno, fue un desastre, ¿verdad? Entonces, en una población que ya estaba, se llama San José Las Flores, pues no había ni agua potable, nada. Entonces, a través del ayuntamiento, que lo solicité, se pudo conseguir que querían hacer un pozo para abastecer todo un pueblo de agua. Y debido, pues, a la mala situación del terreno y todo eso, entonces se consiguió hacer como unos depósitos para que ese pueblo tuviese agua potable, y creo, porque yo ya no he vuelto, que se le puso el nombre de Torre Pacheco. Uh-huh. Pues nos alegramos de que Trinivera siga trabajando sobre la historia de Roldán y nos deleite ahora con esa obra, La Ermita de Roldán, que ustedes pueden conocer con mayor profundidad a partir del domingo 16 de marzo en esa presentación en el Centro Cívico de Roldán a las 6:30, y luego conseguir el libro, como bien ha dicho la propia autora Trinivera. Bueno, sí, perdón, le quería decir que bueno, el libro se ha hecho y se ha podido conseguir gracias pues también a la subvención del ayuntamiento y a unas empresas que han colaborado de aquí de Roldán, y cuyo beneficio, porque en principio si lo subvencionan pues no era para cobrarlo, pero también pensamos que se podía aportar también algo y ese dinero que volviera otra vez para el pueblo o al municipio, ¿no? Entonces va a ser con fin benéfico, y bien sería pues a través de Cáritas o alguna asociación o un caso en concreto que tuviese ahora mismo pues una necesidad y se pudiera ayudar. Pues una opción más para conseguir el libro, esa finalidad solidaria que va a tener ese fin benéfico que va a tener el mismo. Muchísimas gracias, Trini. Gracias a usted. Seguimos avanzando poco a poco en este laberinto cultural de esta semana, y después de conocer más detalles sobre ese libro que ha escrito Trinivera, La Ermita de Roldán, pues seguimos hablando de libros, en este caso el libro que cada semana nos trae Ana María Peinado. Bueno, pues Ana María, ¿qué libro nos traes hoy? Bueno, pues hoy voy a hablaros del libro titulado Muerte en verano, del autor Benjamin Blar. En realidad este es el seudónimo del escritor irlandés John Banvie, que utiliza el seudónimo de Benjamin Blar para toda una serie que está protagonizada por su personaje, el doctor forense Kirke, de la que incluso se ha creado una adaptación para la BBC británica. Bueno, pues en esta novela, yo creo que ya os comenté alguna de este autor, porque la verdad es que me gusta mucho cómo escribe. Todo empieza con el asesinato de un gran magnate de la prensa, y todo parece que es un suicidio, pero en cuanto interviene el inspector Hake, que es otro de los protagonistas fijos en esta serie, junto con el doctor Kirke, se dan cuenta enseguida de que no es para nada un suicidio, sino un asesinato. Toda es una trama toda muy de sorpresa en sorpresa, sobre todo la fuerza de toda la novela está en los personajes. Son personajes con una gran profundidad psicológica, todos ellos, desde los que rodean en este caso
al muerto, ¿no? Su mujer, la niña, otro posible personaje que haya podido incluso ser el asesino, no asesino, todo el mundo de los negocios detrás. Yo la recomiendo sobre todo porque, ya le digo, la fuerza de toda la novela viene en los personajes con una gran profundidad psicológica, y creo que ya lo he dicho, pero vuelvo a insistir en ello. Y la trama está muy bien enlazada, tiene un buen ritmo, y de esas novelas que también empiezas y hasta que no la terminas no quieres dejar el libro, se lee con mucha facilidad. Es una novela también en un lenguaje muy, muy elegante. De trasfondo pues tenemos lo que es el Dublín de los años 50, con lo cual también nos metemos un poco en toda el ambiente. Y cada descripción, tanto de los sucesos como del físico de los personajes, como de todo el ambiente de cada momento que vamos pasando por él, pues lo estamos viendo, es que lo describe de una manera que lo vemos. Bueno, pues que disfrutéis con la lectura quien quiera leerlo, y hasta el próximo programa. Bueno, la película seleccionada hoy es Vivir es fácil con los ojos cerrados, de David Trueba, película reciente del cine español. Y aunque somos en general muy críticos con el cine español, hemos de admitir que es una película especial, es una película muy interesante de ver, y con una narrativa y con una planificación y con una cámara muy bien instalada. Es un profesor, Antonio, que utiliza las canciones de los Beatles para enseñar inglés en la España de 1966. Y cuando se entera que su ídolo John Lennon está en Almería rodando una película, decide viajar hasta allí para conocerle. En su ruta conoce a Juanjo, un chico de 16 años que se ha fugado de casa, y a Belén, una joven de 21 que aparenta estar también escapando de algo. Los tres organizan una serie de aventuras en una Almería del 66, en una costa mediterránea del 66, y por generacionalmente pues recuerdo muy bien aquella época y recuerdo muy bien aquella España. La película refleja pues lo que era un país triste, un país gris, un país que a pesar de su luz, de salud, nunca terminaba de restallar, y nos cuenta una historia que a mí me es cercana porque Juan, el profesor original de esta historia de Cartagena, ha sido profesor de inglés de mi hijo muchos años, y realmente la historia es preciosa. Yo la conocía, en Cartagena era una historia que se conocía, y les aconsejo verla. Es una película muy poética, muy sensible y muy especial. Estás escuchando Laberinto Cultural. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all... Y como decíamos al principio del Laberinto Cultural, pues tenemos un fin de semana cargado de actividades, así que nadie se va a aburrir este fin de semana en Torre Pacheco. ¿Qué tenemos, José Victoria? Pues como bien has dicho, tenemos un fin de semana lleno de actividades y además festero, ya que en Roldán están de fiestas patronales en honor a San José, y para el domingo, día 16 de marzo, vamos a empezar cronológicamente porque vamos a comer una buena paella. ¡Qué rica! Y además, si es solidaria, mucho mejor, ya que Manos Unidas celebra la 14ª edición de la Paella Solidaria este domingo 16 de marzo a partir de las 13:30 horas en el Palacio de Feria y Exposiciones de la Región de Murcia, en IFEPA, en Torre Pacheco. El precio para adultos 15 euros, para niños 9 euros. ¿Quieren hacer reserva? 968 57 80 27. También hay fila cero para colaborar en este proyecto que va destinado a la zona nordeste de la India, a Odisha, para una residencia femenina. Ya por la tarde vamos a ver una película infantil con Three Bears, Vaya Pavos, a las 5:30 de la tarde en el Centro Cívico de Torre Pacheco. Y destacamos también, un poco después, y en Roldán también, y asimismo, presentación de un libro sobre la historia de Roldán y la creación de su ermita, a las 6:30 de la tarde en el Centro Cívico de esta localidad. Muchas actividades y sobre todo para el domingo. Y ya hemos llegado al final del laberinto. José Victoria, ¿tienes ya las llaves preparadas para cerrar? Sí, estoy en ello. Estás en ello, es que pero... se me perdió una y estoy haciendo una copia.
pero nos tenemos que esperar un poquito que suene esta maravillosa canción, que era la petición musical que nos hacía Juan Manuel Díaz Burgos, nuestro primer invitado de este laberinto. Con esta canción de Aretha Franklin maravillosa y fantástica, vamos a despedirnos por esta semana. Que nos encontramos el fin de semana que viene, el próximo viernes. Que disfruten. Vamos a tener un invitado muy especial. Va a ser el nuevo portero. Vamos a dar trabajo. Vamos a crear trabajo aquí en el laberinto. Vamos a traer el portero del laberinto. Ah, muy bien. Así da gusto. Bueno, pues que sean muy felices y hasta el próximo programa.